Bienvenido a tu espacio del sufrimiento a la paz a través de un curso de milagros. Nos vamos en el capítulo 5, en la parte 6, que se titula El tiempo y la eternidad. Y para integrar estos textos desde el corazón vamos a realizar las 3 respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz y cada uno a su ritmo, y empezamos. Ahora sí. Y dice así el texto. Dios, en su conocimiento, no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno tal como tú esperas el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad y por consiguiente crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escapar de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando te decidas a hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Acuérdate siempre del reino. Recuerda que tú, que formas parte de él, jamás puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su impecabilidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. O casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones en forma similar a como en este mundo un tribunal superior tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomarán. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. Al juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no aceptas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra.
Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. Para el Espíritu Santo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Cuando sientas deseos de venganza, dásela al Espíritu Santo, quien te liberará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo la frase significa que en las generaciones posteriores Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Los impíos perecerán se convierte en una declaración de expiación, si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego deshacer significa destruir. El ego no está destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo, es incapaz de compartir. Será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la complexión del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Esta declarará simplemente sin lugar el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falsos testimonios contra Dios mismo. Apela jubilosamente a todo lo que creas, al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste hablará por él. Declarará sin lugar el caso contra ti. No importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado, lo habrás planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre, siempre. Tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Cuando dije, ya he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí todavía, sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo,
porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre del Creador. Ahora debes aprender que sólo la paciencia infinita produce resultado inmediato. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducir de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Fin del texto. Bien, pues vemos que en este texto nos está hablando de que hemos elegido estar en el tiempo y que nos corresponde estar en la eternidad. Que los sentimientos de culpa nos anclan y la buena noticia es que sí podemos y tenemos que trascender el tiempo. La propuesta para esta semana. Van a ser 2 propuestas esta semana también. Y nos vamos a quedar, por un lado, con la frase que dice: cuando sientas deseos de venganza, dásela al Espíritu Santo, quien te liberará de ella. Por lo tanto, cuando estemos interactuando con alguna persona y sintamos la necesidad de reaccionar, bien chillando o dando un golpe, reaccionar de alguna manera, o con palabras que sean despectivas o con juicios, pues ahí vamos a pararnos antes de reaccionar. En cuanto sintamos ya esa necesidad, se la vamos a entregar al Espíritu Santo. Entonces, eso va a ser por un lado, y por otro nos vamos a quedar también con la frase que dice: la paciencia que tengas con tu hermano es la misma que tendrás contigo mismo. También haremos que cuando empecemos a perder la paciencia con alguna persona, pues vamos a respirar, vamos a hacer una pausa, vamos a respirar y vamos a imaginarnos que esa persona somos nosotros mismos y cómo nos gustaría que reaccionasen con nosotros, ¿no? Y vamos a tener esa paciencia hacia la otra persona. Y a la vez vamos a tener paciencia con nosotros mismos, porque ya sabemos que todos somos uno, somos reflejos unos de otros. Así que estas son las 2 propuestas para esta semana. Por un lado, cuando sientas deseos de venganza, atención, no vamos a dejar de reaccionar. Vamos a entregársela al Espíritu Santo, quien nos va a liberar de ella. Solicitamos al Espíritu Santo, le entregamos y le solicitamos la expiación, que es el deshacer. Y por otro lado, cuando empecemos a perder la paciencia, vamos a recordar, ¿no?, que la paciencia que tengas con tu hermano es la misma que tienes contigo mismo. Así que vamos a tener paciencia con nosotros mismos y con los demás. Estas son mis 2 propuestas para esta semana y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.